la industria entre los yanquis en el norte y los gringos del sur de Estados Unidos. La guerra de federación de ellos. Y ya nosotros la tuvimos también aquí más o menos por esta fecha. Dice la nota: extraña el gobierno de Su Majestad Británica que, a pesar de que Su Majestad tiene amplias posesiones en África, el gobierno americano no se haya dirigido a él para entrar en negociaciones. Sin embargo, la presente nota no se contrae a proponer al gobierno americano ninguna cesión de territorio, pues el gobierno de Su Majestad no está interesado en deshacerse de parte alguna de sus posiciones en África. Pero los ingleses se habían ocupado casi todo África, la India, la China, parte de América. Era el imperio más grande del momento en el siglo XIX. La presente nota tiene por objeto proponer al gobierno de Su Excelencia una negociación distinta, que sirva, sin embargo, para conseguir los mismos fines que procura, y la cual pasamos a proponerle formalmente. Al norte de la América del Sur, existe un país llamado Venezuela, que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía, cuyas autoridades no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de derecho internacional. Lo que yo le estaba diciendo ahorita, pues después que murió Bolívar, nos empezamos a matar entre nosotros y nosotros. El gobierno de Su Majestad tiene interés en adquirir parte de ese territorio para establecer en él una nueva colonia, cuya capital sería Puerto España, colonia que, por el orden y el impulso que este gobierno sabe imprimir a sus dependencias, así como la riqueza del territorio, serán sin duda una fuente de progreso para sus habitantes y para el bienestar común de las naciones americanas y de la humanidad. El territorio del gobierno, que el gobierno de Su Majestad está interesado en reservarse, está tentativamente circunscrito por una línea que trazaría partiendo de la desembocadura del río Neverí en el mar. El río Neverí, allá entre Barcelona y Puerto La Cruz. Una línea que va hasta el sur, lo dice aquí, remontando su curso hasta sus fuentes de esta serranía, allá en la línea recta, atravesando el Orinoco, se dirige de la Itura a la frontera de Brasil. El territorio restante, es decir, la otra parte del país, al occidente de dicha línea, hasta la frontera de la República de Colombia, quedará propiedad de los Estados Unidos de América, para que envíen allí a los negros, que actualmente quieren enviar a África a un costo sensiblemente menor, reservándose el dominio permanente de este territorio, organizándolo en la forma que mejor convenga a su interés. Esto es real. Como esto no se dio, Estados Unidos adquirió un territorio que se llama Rodesia en África, y allí enviaron los negros esclavos una vez que adquirieron su independencia, su libertad, y los mandaron al país que se llama Rodesia en África. Sigue la nota. Las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo el territorio de Venezuela se prevén sumamente fáciles y simples de establecer. Dado el estado de impotencia y anarquía que se encuentra, su costo se estima no será superior a la cantidad de 20.000 libras esterlinas, que sería dividido en partes iguales en nuestro gobierno. Se acceden aquí pues las pretensiones. 1869. 30 años después, lograron hacer todas las tramoyas, no solo con esa línea de un famoso mercenario inglés que se llamaba John, hasta que llegaron a ese tribunal del 3 de octubre de 1899. Estados Unidos, por supuesto, no le respondió, el general Grant no le respondió, porque ellos andaban en sus propias pretensiones de América para los americanos, en su doctrina Monroe, que decía que América era no para los americanos de todo el continente, no para ellos. Cumple ahora el 3 de diciembre, escuchen, miren lo que va a pasar. El 2 de diciembre se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, y el 3 son las elecciones de nosotros, para decirle pues por dónde se van a meter su doctrina Monroe. Como no le respondió, el gobierno de Estados Unidos mandaron una segunda nota.
Voy a leerle la segunda nota que mandó. Segunda nota, en julio de 1869, dirigida al presidente de los Estados Unidos, Ulises Grant. Dice: extraña al gobierno de su majestad británica que, habiendo enviado al gobierno de su excelencia una nota entregada por nuestros representantes en Washington hace más de 3 meses, con una respuesta de sumo interés, no haya recibido aún contestación mientras continúan las gestiones americanas en Europa por obtener territorio en África. Si lo que le hace vacilar al gobierno americano para dar una respuesta favorable a la propuesta que le fue hecha por esta corona es la repercusión que la opinión pública puede ser desfavorable entre otras repúblicas americanas, puede tener para el gobierno de los Estados Unidos sobre la participación militar en la ocupación total de Venezuela, el gobierno inglés le manifiesta lo siguiente: que está dispuesto a realizar por sí solo esta acción militar requerida, si para ello cuenta con la aquiescencia del gobierno americano. Le manifiesta además que está dispuesto a cumplir con los términos del reparto del territorio propuesto, haciendo entrega del territorio una vez que nuestras fuerzas militares hayan terminado con todas las tareas de ocupación, previa la entrega de 10.000 libras esterlinas para sufragar la mitad de los gastos militares previstos. Así nos veían como salvajes, desunidos. Por eso es que le ha pegado mucho que nosotros nos hayamos unido, todas las tendencias políticas, todos los partidos, la oposición, los chavistas, los ninis, nos hayamos unido ahorita en esta campaña a Venezuela toda. Por eso la pregunta número 1. ¿Se dan cuenta? Vamos a leerla para ver si votamos sí. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo militar de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestro Guayana Esequiba? Sí. Muy bien. Todavía creo que no. Nada más como 3 y nada más. La segunda. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966? Piensen que esta es una cosa, muchachos. Esta es una lucha generacional. Nos tocó a nosotros en este tiempo. Les tocó a los venezolanos en 1899. Ante estas dificultades de invasión por parte de Inglaterra. Fue como una herida, pues, cuando nos despojaron esos territorios. En 1966, dice ahí: ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Sí. Bueno, en 1966, fue realmente en 1962, 63 años después de tantas luchas, de tantas peticiones ante las Naciones Unidas. Acuérdense que las Naciones Unidas nacieron en 1948. Antes, en 1948, había una organización mundial que se llamaba la Liga de las Naciones. Funcionaba en Europa. Y por supuesto no le paraba a todos esos países ni naciones pequeñas entregarnos a nosotros. Se llamaba la Liga de las Naciones. Pero para ellas las naciones eran las grandes naciones del mundo. Nosotros estamos en la periferia. Y si nos veían como unos salvajes, no teníamos acceso a debatir ante la Liga de las Naciones que nos habían quitado el territorio. Porque así ellos mandaban el mundo, pues, se dividían el mundo. En 1948 se creó las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela se inscribió como Estado y empezó a partir de ese primer día a solicitar que se reconocieran los derechos que tenemos sobre este territorio de la Guayana, que nació con nosotros. Y empezó toda una lucha que en 1962 se logró sentar en las Naciones Unidas. Inglaterra aceptó esa situación. Y por una instrucción, una decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas, no del secretario, la Asamblea en concreto de todos los estados, era el gobierno de Rómulo Betancourt. Había un canciller extraordinario que hay que hacerle 1000 estatuas, Marco Falcón Briceño. Fue a hablar con muchos presidentes en el mundo, inclusive de la potencia. Habló con el presidente Kennedy, habló en Colombia, habló en todos estos países de América, de Europa, de África. Y se le dio una moción un día en las Naciones Unidas y presentó que estos territorios eran nuestros. Y se aceptó. Y se conminó a Inglaterra para que reconociera que era írrito y nulo ese tribunal de París.
Inglaterra le entregó la independencia a Guyana, sin un tiro. Lo hizo república, pero con el mismo esquema de gobierno inglés, con un sistema parlamentario. Y a partir de allí, pues, ellos al principio aceptaban la negociación. Cometimos un gran error, hay que decirlo aquí. A veces uno no puede hablar de los errores que cometimos. En 1970 congelamos el acuerdo por 12 años. Un error que hizo generar un debate aquí en el país. Muchos no estamos de acuerdo que se congelara el tratado. Y después vino Luis Herrera en 1983 y volvió otra vez con el tratado. Y así ha seguido esta lucha durante todo el siglo XX. Cuando llegó el presidente Chávez, la gente a veces me pregunta, ¿y qué ha hecho Chávez por el territorio de la Guayana? Le voy a decir nada más. Antes de Chávez había 7 estrellas, faltaba una estrella. ¿Y cuál era? La provincia de Guayana. La octava estrella de la provincia de Guayana es nuestra estrella, hermano. Una simbología profunda en esta lucha, porque el territorio es nuestro. Está en nuestra bandera, está en nuestra historia, está en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces, por eso es que la pregunta 2 es, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Sí. Sí. La 3. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? ¿Qué es la Corte Internacional? Para ustedes, muchachos, especialmente. Es una multilateral. A veces nosotros le ponemos ese nombre, Corte Internacional. Nosotros la respetamos a nivel internacional, pero no para efectos de la soberanía del territorio. Nunca hemos aceptado que la Corte pueda dirimir problemas territoriales en Venezuela si no hay un acuerdo previo en las partes, sea Colombia, sea Brasil, sea Guyana, Trinidad, los países del Caribe, si no hay una cláusula compromisoria entre ambos estados. Es decir, Colombia, Venezuela, ¿vamos de acuerdo a delimitar algún espacio marítimo o territorial? Si los dos estamos de acuerdo, ok, vamos. Previa la soberanía de nosotros, la decisión de Venezuela. No es que lo que ha pasado ahora, que hizo Guyana, de manera inconsulta, unilateral, elevó una petición de controversia a la Corte, desconociendo la voz y el derecho que tiene Venezuela e irrespetando los protocolos de la Corte. La Corte, cuando esto se presenta, no acepta la petición del otro Estado. ¿Qué pasó aquí? Cambiaron los protocolos. Y ahora sí acepta, a partir de 2 años, que otro país por sí solo puede hacer la cuestión de Mancuangua, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién está en la Corte? Janet Damos es la presidenta. ¿De dónde viene? De Nahuatl. Se graduó como bióloga en 1973. Se graduó como bióloga. Fue profesora de biología. Después la contrataron como agente de Estados Unidos contra Rusia. Se especializó en Rusia, en el idioma ruso. Trabajó en los asuntos de inteligencia de Rusia. Luego hizo un doctorado en jurisprudencia y de ahí pasó al Departamento de Estado de Estados Unidos y después a las Naciones Unidas. En el 2018 se fue a trabajar con Rex Tillerson y ahora es presidente de la Corte. ¿Qué usted cree que va a pasar allí? Escúchame pues. Y le hemos dicho, no reconocemos competencia de la Corte en materia territorial, y menos en todas estas marramucias que se han hecho con los protocolos internos, violando el historial que tiene la Corte. Por eso decimos, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Sí. Cuarta pregunta. ¿Está
de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Sí, que no tienen competencia. Si hay un problema de dos territorios por el mar, uno puede repartir a modo propio a la brava y dar concesiones para que saque petróleo de allí. ¿Se dan cuenta? Nosotros lo podíamos haber hecho igualito, pero no. Somos respetuosos del derecho internacional. Y se lo hemos dicho permanentemente. Estamos ejerciendo soberanía en la zona. Busca explorador que entra por allí y lo agarramos. Pero después de 2015, con estas sanciones, debilitándonos a nosotros, que nos costaba conseguir repuestos para los F-16 y para los sistemas de armas nuestros. Por eso son las sanciones, hermanos y hermanas. El que quiera saber por qué las sanciones a Venezuela, para debilitarnos, era esta. Por eso Trump lo dijo hace 3 meses atrás en Arkansas. El presidente Trump lo dijo. Mi intención era hacer colapsar a Venezuela para que le quitáramos el petróleo y el gas. Así mismo lo dijo. Es esto ahora, con esta crisis internacional ahora del petróleo, que puede reventar en cualquier momento, escúchenme, no me extraña que puede ser esta semana, o puede ser la próxima, pero si se presenta un conflicto de mayor envergadura en el Medio Oriente, el barril de petróleo se va a disparar más de $300 el barril. Y va a haber guerra. Por eso ellos suavizaron las sanciones con nosotros ahorita, especialmente dándonos concesiones de la licencia petrolera con la Chevron. ¿Y qué es la Chevron? La hermana menor de la ExxonMobil. Son lo mismo. Esa es la intención. Última pregunta. ¿Está usted de acuerdo? Que es la más maravillosa de las preguntas que existen. ¿Por qué? Porque ese es un territorio nuestro, pues. La gente me pregunta, ¿y cuánta gente vive allí? No llegan a 100.000, hermanos. Hay 7 pueblos originarios viviendo allí, como viven en Amazonas, como viven en Bolívar. Ellos no tienen internet, bueno, viven en su manera de ser. En la selva hay lugares donde ellos ni siquiera pisan, porque consideran que son territorios sagrados. Existen inmensos recursos. Son como 70.000 pobladores de pueblos originarios. Y entre unos 10 y 20.000 fluctuantes que van y vienen de Guyana y de otras regiones, porque son zonas muy ricas en oro, y en minerales, y en muchas otras cosas. Y lamentablemente hemos cometido errores. ¿Qué pasó? Hemos debido saludar a esa gente desde el principio, ¿verdad? Porque si son esquivanos, son venezolanos, no es Venezuela, pues. Pero uno no puede hablar de los errores. Yo en público no lo voy a hacer, y menos por la televisión. Si uno está difiriendo una cuestión, ¿verdad? Pero fue un error, pues. ¿Qué está planteando esta pregunta? Que nos ocupemos, pues, de nuestros hermanos esquivanos. Son hermanos nuestros como los zulianos. Y la gente dice, pero ¿por qué no metimos gente para allá? ¿Por qué gente? Si somos 30 millones, no llegamos a 30 millones. El último censo de 2017 fue a 29.5 millones de habitantes en Venezuela. Un país pequeño en población, grande en territorio. ¿Cuánto tiene Ciudad de México? 55 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene Nueva York? 62 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene Sao Paulo, que está aquí al lado de nosotros? 25 millones de habitantes. Somos 29 millones de habitantes. Y hay algunos que se han ido por todo este rollo de la migración. Que vayan a decir, no, vivimos en la franja costera norte. En el Gran Caracas viven 17 millones. Entre La Guaira, Los Teques, Caracas, Guarena, Guatire. Son 17 millones. En Caricuao hay 1.5 millones. Aquí hay 2 millones casi en Petare. Todos estamos aquí en el centro. Un país deshabitado. Ah, pero porque que deshabitado no me lo vas a quitar. Y ahí viven pueblos ancestrales que se sienten venezolanos. Pronto van a saber de esto. Muy pronto. Porque ellos se sienten venezolanos. Los ingleses les dicen amerindios. Y quieren meterlo en reservaciones, como hicieron con los indígenas norteamericanos. Ellos lo saben. Nuestros pueblos ancestrales, hermanos venezolanos, que hay que atender. Por eso esa pregunta. Y si es un territorio nuestro, en lo que se convierte en un Estado de Venezuela, que tenga sus gobernaciones, sus autoridades, sus tribunales, que se le dé vida, pues.
casi una cuarta parte de Venezuela, no llegamos a 400.000 habitantes. Por eso estamos proponiendo esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de este territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio de Venezuela? ¡Sí! Es más hermosa la pregunta. Y estamos dando respuesta a un dilema. Estamos dándole respuesta a un dilema. ¿Ves? Nos tocó a nosotros, hermanos y hermanas, jóvenes. Nos tocó a nosotros. Ustedes se van a acordar de esto en años. Nos tocó a nosotros decidir de ejercer la soberanía en el territorio de la Guayana Esequiba. Nos tocó. A otras generaciones les tocó con dolor sentir que se habían quitado. A otras generaciones sentir que había que luchar para mantener en alto el honor de Venezuela con su territorio. A otros nos ha tocado vivir estas consecuencias de las amenazas y de las sanciones. Pero ya basta. No han metido sanciones de todo tipo, color y tamaño, ahora nos quieren quitar territorio. No se lo vamos a aceptar. Ni por la buena, ni por la mala. Levantamos la bandera de la paz. La levantamos. Creemos en eso. Le pedimos a Dios que nos ampare fuertemente en estas decisiones que estamos haciendo como nación. Aquí no hay color de partido político, de ideología, ni de edad, es de conciencia. Hermana, una necesidad. Vete para acá. Sea un conversador. Una pregunta. El presidente de Guyana, Irfan Ali, ha demostrado que está sumamente molesto con nuestro referendo revocatorio, nuestro referéndum. Y según las noticias, que le ha pedido a la ONU que intervenga para que Venezuela elimine ese referéndum, lo cual quiere decir que les va a afectar, les afecta que nuestro pueblo se manifieste, ¿verdad que sí? ¿Qué nos dice usted de eso? Gracias por recordarme. Fíjense lo que ha pasado. Vuelvo otra vez con Palestina. ¿Ustedes saben cuántas peticiones ha hecho el mundo por el cese de fuego en Palestina en las Naciones Unidas? ¿Ustedes saben cuántas peticiones se han hecho a la Corte Penal Internacional para que pare este asunto de la guerra? ¿Cuántas peticiones le ha hecho la Corte Internacional para que pare el tema de la guerra y la matazón que hay en Palestina? Miles. No han dado ni una respuesta. Bastó que nosotros sacáramos el referéndum consultivo. El presidente de la República Cooperativa de Guyana pidió unas medidas cautelares contra el referéndum. Y de inmediato, la Corte Internacional respondió: sí, creo que puede haber medidas cautelares contra Venezuela para que no hagan ese referéndum. Y respetando la soberanía de nosotros. Y fijó fecha ya. El 14 de este mes tiene que ir Guyana y el 15 nosotros. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos diciendo al Corte: no te reconocemos, chico. Tú eres una multilateral. Tú eres una agencia de las Naciones Unidas. Este territorio, nuestra independencia, nuestra patria, la construimos con mucho sacrificio de generación en generación. No es que estamos desentonados, no. Estamos en el marco del derecho, pero lo que quiero significar es la hipocresía que existe en esos organismos. En las Naciones Unidas, hace 2 días, ahora el secretario de Naciones Unidas dice que bueno, que él no quiere conflicto entre Venezuela y Guyana, que él quiere lavarse ahora con las manos. Y Venezuela le respondió: no, usted tiene responsabilidad, porque en el 2018, cuando Guyana pidió a las Naciones Unidas esta moción ante la Corte Internacional, usted tenía que haberle dicho que no, si no había una cláusula compromisoria con el Estado venezolano. Y la aceptó y se la mandó a la Corte. Y la Corte la cogió. Y nuestra vicepresidenta Delcy fue el año pasado a exponer las cosas. Y en abril de este año le dijeron que no. La votación fueron 14 contra y una abstención contra nosotros. Cuando le decimos que no entendíamos cómo que este dilema no está presente, el principal causante
se lo saben, vamos a practicar. El sol de Venezuela. El sol de Venezuela. El sol de Venezuela. Nace en el Esequibo. El sol de Venezuela. Nace en el Esequibo. El sol de Venezuela. Nace en el Esequibo. Vamos a decirlo fuerte, ¿vale? Yo voy a decir el sol de Venezuela, usted dice nacer en el sentido. El sol de